El día de hoy, como les decía al principio, celebramos esta fiesta de la Santísima Trinidad. Este año, por primera vez me tocó ser maestro precisamente de esta materia en el seminario, se llama la materia de Dios revelado por Cristo, que es la Santísima Trinidad. Y me ha llamado mucho la atención algunas cosas que quisiera compartirles acerca de esto. Y lo primero es que la Trinidad no es un concepto abstracto de una definición que a algún teólogo se le ocurrió dar sobre Dios. La Trinidad es ante todo una experiencia. De hecho, la palabra Trinidad o Santísima Trinidad no aparece en la Biblia. Aparece la descripción de la experiencia de este Dios. Esta palabra Trinidad es acuñada hasta el siglo III por Tertuliano, pero en la Biblia sí aparece qué experiencia tuvieron los primeros cristianos de Dios. Entonces, para el primer cristiano, que la mayoría de ellos en un principio eran judíos, Dios es uno y no hay más. Entonces, cuando ellos ven en Jesús a un hombre, porque lo que ellos veían era un hombre, a un hombre que les enseñaba como Dios, que les hablaba como nadie les había hablado, que tenía poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los mismos demonios como nadie lo había tenido, y empiezan a tratar de entender quién era este hombre. Y Jesús les va revelando poco a poco y diciéndoles, es que yo soy el Hijo de Dios. Y no el Hijo de Dios en cuanto a un elegido, sino soy el Hijo de Dios. Dirá San Juan después, aquel que existía desde el principio, desde antes de la creación. Entonces, ellos ven a Jesús, experimentan la salvación de Él y dicen, la pregunta es, ¿y quién te envió? ¿Quién da testimonio de ti? Dice, bueno, el que da testimonio de mí, el que me envió, es el Padre. Y entonces los primeros cristianos dicen, a ver, entonces está Dios Padre y está este Jesús, que es el Hijo de Dios. Y no terminan de entender, ellos simplemente expresan lo que están viendo, ¿ok? Jesús es el Hijo de Dios que el Padre envió para salvarnos a nosotros. Hay una voluntad de Dios salvífica que por amor nos quiere salvar y hay un Hijo que es enviado, que es Jesús. Y entonces Jesús les dice, no se preocupen, llegará el Espíritu a hacerles entender lo que hasta hoy ustedes no han entendido. Es decir, los discípulos ya seguían a Jesús, los discípulos ya le creían a Jesús, pero no entendían a Jesús. Y no entendían lo que les estaba diciendo. Y se vendrá el Espíritu Consolador a explicarles todas mis palabras. Y después ellos experimentan la fuerza del Espíritu Santo, que fue lo que celebramos el domingo pasado, donde es el Espíritu Santo el que les ayuda a ver, ahora sí con claridad, lo que no habían alcanzado a ver de Jesús. A poder compartir y ser testigos de lo que tenían miedo a decir, que creían en Jesús. Y entonces ellos nos van compartiendo en las diferentes lecturas que es por el Espíritu que nosotros podemos entender este misterio. Dice la segunda lectura, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, esta experiencia, un Dios que envía a los hombres al Salvador, un Hijo que obedece al Padre, un Espíritu que capacita para poder vivir esta salvación de Jesús, a eso nosotros le llamamos el Dios que es Trinidad. ¿Ok? El problema fue cuando lo quisimos poner en conceptos. Pasaron los años, la experiencia quedó, y entonces quisieron ponerlo en conceptos. ¿Cómo ponemos 3 personas y creemos en un solo Dios? Y se empezaron a pelear y se tardaron más o menos 6 siglos peleándose para poderle poner nombre a esto. Entonces es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podríamos decir, lo más sencillo y lógico hubiera sido decir que 3 dioses, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ellos creían en un solo Dios. Por lógica y por matemática esto no funciona. Y entonces algunos quisieron decir, bueno, es que eran tres dioses. Y otros decían, es que es Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son como semidioses. Y entonces otros decían, no, es que Jesús no es Dios, es un hombre muy cercano a Dios, pero sigue siendo un hombre nada más. Y así se empezaron a pelear. ¿Y saben ustedes cuál era el criterio para decir si era verdad o no? La primera experiencia de los cristianos. Hubo un Dios que es Padre, que nos amó tanto, que nos envió a su Hijo. Y un Hijo que nos amó tanto, junto con el Padre, que nos envió el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos hace entender esto, no la razón, sino el Espíritu. Y así mantenemos hasta el día de hoy nosotros este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, y que es un solo Dios. ¿Qué significa o en qué nos afecta esto a nosotros? Esa sería la segunda pregunta. Creo yo que nosotros mismos tenemos que reconocernos en la misma dinámica en la que estuvo Jesús. Es decir, nosotros somos continuadores de la obra del Hijo. Y por lo tanto, quiere decir que tu presencia en este mundo y mi presencia en este mundo es debido ¿a quién? A Dios Padre. Dios Padre, en su infinita bondad y misericordia y con todo su amor, quiso que tú existieras. Y tiene un plan para ti, así como lo tenía para su Hijo, lo tiene para ti porque tú por el bautismo has sido introducido también en el Hijo de Dios. Y entonces tú estás aquí no por el azar, no porque tus papás se equivocaron y contaron mal, ¿verdad? Sino porque Dios quiere. Porque hay un Padre amoroso que quiso que tú existieras. Y entonces la primera pregunta para vivir este misterio de Dios Trino es, Señor, ¿y a qué me enviaste? ¿Qué quieres que haga? Y esa es la primera pregunta para empezar a vivir este Dios Trinitario. Y sentirte hijo, como dice otra vez la segunda lectura, es el mismo Espíritu, aúna con nuestro propio Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí como hijos de Dios para realizar un plan que no es tuyo y no es mío, es de Dios. Y lo tienes que realizar en tu historia, en la historia en la que tú estás encarnada y encarnado. Ahí tienes que realizar el plan de Dios y ahí tienes que ser hija o hijo en Jesús. Y entonces para realizar esta voluntad de Dios Padre tendrías que preguntarle a Jesús, oye Jesús, y para realizar esta voluntad de Dios Padre, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús te va a decir, sígueme. Y yo te voy a mostrar el camino para realizar el plan de salvación en tu vida. Y cada uno de nosotros, identificados con Jesús, siguiendo a Jesús, iremos realizando el misterio de Dios en nuestras vidas. Y cuando Jesús nos dice, sígueme, y te dice, sígueme a través de esta enfermedad, sígueme a través de esta dificultad familiar, sígueme a través de estos dones que te tienes que esforzar por poner en práctica y a lo mejor tienes miedo de hacerlo, sígueme viviendo la verdad y la justicia en tu negocio, donde Dios te llame a seguirlo. Solamente lo podrás hacer si te dejas guiar por el Espíritu. Sabernos guiar por el Espíritu es entender que lo que yo estoy haciendo y lo que tú y yo estamos construyendo no es obra de seres humanos, es obra de Dios. Y en tu familia, que parecería que tú eres el mandamás o tú eres la que educas a tus hijos, te darás cuenta que Dios trasciende eso. Que Dios va más allá y con su Espíritu construye lo que ni tú te estás dando cuenta. Y tú pones la semilla, pero Él la hace crecer. Tú pones tu esfuerzo, tu disciplina, tú pones tus ganas y todo lo que tú hagas por hacer presente el amor de Dios, pero quien hace presente el amor en tu prójimo, en tu hijo, en tu pareja, en los demás, es el Espíritu. Y así estamos todos inmersos en esta dinámica de Dios Trinitario, que sí es un misterio, pero no un misterio para la mente. Es un misterio porque
Este plan de Dios se va realizando en la historia, en nuestra historia, realizando no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Dios nos enseña así que estamos todos llamados a ser uno, como Él es uno. Uno con el Padre. Y así como le dice Jesús al Padre, Señor, que todos sean uno. ¿Se acuerdan que dice? ¿Como quién? Como tú, Padre, y yo somos uno. Y el misterio de Dios, que parecería algo inalcanzable para nosotros, se vuelve nuestro propio plan de vida. ¿Cuál es tu plan de vida? Sino el de ser uno en el amor con tu familia. Si en tu proyecto de vida, de éxito para ti, no está vivir la comunión en tu familia, entonces has fracasado. Porque eso es lo que estás llamado a vivir. El amor y la comunión. No estoy hablando de una comunión ficticia donde todos decimos que nos queremos y sin querernos. Una comunión que se tiene que construir a partir de nuestras diferencias. Y si no, volteemos otra vez a Dios. Fíjense en el Padre y el Hijo y el Espíritu. ¿Cuál de los tres es igual al otro? ¿El Hijo es igual al Padre? No. El Hijo es Hijo y el Padre es Padre. ¿Y el Espíritu Santo se está peleando con el Hijo porque quiere su puesto? Pues tampoco. Yo me quisiera imaginar al Padre teniéndole envidia al Hijo, ¿verdad? Diciéndole a Jesús, ¿verdad? Su Hijo, el Padre le dice, pues sí, pues todo el mundo te reza a ti, pero nadie me reza a mí, ¿verdad? Pues no se están peleando entre ellos porque son diferentes, se aceptan diferentes y así se aman. Y en ese sentido, Dios es para nosotros el ejemplo de cómo debemos de vivir, aceptándonos que somos diferentes. Yo no puedo ser lo que es mi hermano, yo no puedo hacer lo que hace mi esposa o mi esposo, tú no puedes hacer lo que es tu hijo, lo que hace tu hijo. Cada uno tenemos una misión única y exclusiva del Padre para cada uno de nosotros. Cuando aprendamos a reconocer esa misión y a respetar la misión de mi hermano y de mi hermana, entonces el misterio de Dios Trino será presente en nuestra historia. Pidámosle pues al Señor. Yo quisiera invitarlos que en esta semana tratemos de empezar nuestro día con esta pregunta. Dios Padre, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy para mí? Y si se les olvida, recen el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que dicen en el Padre Nuestro? Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios Padre sea nuestra guía en nuestro caminar, y guiados por Jesucristo y movidos por el Espíritu podamos así hacer presente este amor de Dios entre nosotros. Con esa intención vamos a continuar nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie.